Cuando mi hija me empujó en la mesa de Navidad y gritó que en su casa mandaba su suegro, sentí algo romperse dentro de mí para siempre. Salí en silencio con una sonrisa, pero en el auto abrí mi teléfono y cancelé la transferencia de 250.000 euros que cambiaría su vida. Esa noche, el apartamento que iba a regalarle pasó a estar en venta. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Alberto Navarro Ruiz, tengo 70 años y nunca imaginé que pasaría la Nochebuena del 24 de diciembre de 2024 de esta manera. Mientras conducía hacia el apartamento de mi hija Rosa, en el barrio de Chamberí, en Madrid, llevaba el maletero lleno de regalos cuidadosamente envueltos. Había comprado un set de libros antiguos que ella adoraba de niña, una bufanda de cachemira que había visto en un escaparate, y me hizo pensar en ella, y por supuesto, los juguetes para mis dos nietos, Lucas, de 7 años, y Martina, de 5. El tráfico navideño era denso, pero yo iba tranquilo, escuchando villancicos en la radio y recordando las navidades pasadas. Hace 5 años, Rosa aún preparaba la cena en mi casa. Era ella quien insistía en que pasáramos las fiestas juntos, quien decoraba el árbol conmigo, quien se aseguraba de que yo no estuviera solo después de que su madre, mi querida esposa Elena, falleciera hace ya 8 años. Pero todo cambió cuando conoció a David Pons Soler en una conferencia de arquitectura en Barcelona. Al principio, me alegré por ella. David parecía un buen hombre, educado, con una carrera sólida. Venía de una familia acomodada de Valencia y su padre, Javier Pons Vidal, era un empresario exitoso del sector inmobiliario. Recuerdo perfectamente la primera vez que Rosa me habló de él. Sus ojos brillaban de una manera que no veía desde hacía años. «Papá, conocí a alguien especial», me dijo por teléfono, con esa voz emocionada que me hacía sonreír. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Los almuerzos de los domingos que habíamos mantenido religiosamente durante décadas empezaron a cancelarse. «Papá, es que los padres de David organizaron un brunch», me decía. O, «Lo siento, pero Javier cumple años y hay una comida familiar». Siempre había una razón, siempre relacionada con la familia Pons. Aparqué frente al edificio donde viven Rosa y David, un moderno complejo residencial en una de las mejores zonas de Madrid. Ellos viven en el 4º piso, un apartamento espacioso de 3 habitaciones que yo les ayudé a pagar el enganche hace 3 años. Saqué los regalos del maletero y subí en el ascensor, ajustándome la corbata frente al espejo. Quería verme presentable, como siempre intentaba estar para mi familia. Cuando toqué el timbre, escuché risas y música navideña del otro lado. David abrió la puerta con una copa de vino en la mano y una sonrisa amplia. «Alberto, feliz Navidad, pasa, pasa». Me saludó con palmadas en el hombro, pero noté que su atención ya estaba de vuelta en el interior del apartamento. Entré cargando las bolsas de regalos, y lo que vi me hizo detenerme un segundo en el recibidor. La sala estaba llena de gente, pero no era mi familia. Reconocí inmediatamente a Javier Pons Vidal, sentado en la cabecera de la mesa del comedor, el lugar donde yo siempre me sentaba en las cenas familiares cuando Rosa venía a mi casa. Era un hombre de 42 años, cabello engominado hacia atrás, traje impecable incluso en Nochebuena, y esa sonrisa de superioridad que había aprendido a reconocer en nuestros pocos encuentros anteriores. Alrededor de la mesa estaban su esposa, 2 hermanos de David, sus parejas y varios niños corriendo por el salón. La decoración era exquisita, obviamente cara, con un árbol de Navidad de casi 3 metros lleno de adornos dorados y plateados. Sobre la mesa, una vajilla que debía costar más que el alquiler mensual de muchas familias. «Papá», escuché la voz de Rosa desde la cocina. Salió secándose las manos en un delantal y por un momento vi un destello de la hija que recordaba. Pero duró apenas un segundo. Sus ojos miraron rápidamente hacia Javier, como si buscara aprobación, antes de acercarse a darme un beso rápido en la mejilla. «Llegas justo a tiempo». Estábamos a punto de sentarnos.
Intenté entregarle los regalos, pero ella los tomó sin apenas mirarlos y los dejó en un rincón junto a una montaña de paquetes envueltos en papel brillante con lazos elaborados. «Después los vemos, papá. Ahora hay que cenar», me dijo con una sonrisa tensa. Lucas y Martina corrieron hacia mí gritando «¡Abuelo!», y eso me llenó el corazón por un instante. Los abracé fuerte, les di besos en la frente, pero Rosa los interrumpió rápidamente. «Niños, vayan a lavarse las manos. Ya casi servimos la cena». Me quedé de pie en medio de la sala, sosteniendo mi abrigo sin saber muy bien dónde ponerme. Nadie me ofreció sentarme. Nadie me presentó formalmente a los familiares de Javier que no conocía. David estaba ocupado sirviendo vino. Rosa iba y venía de la cocina. ¿Y Javier? Javier me miró una vez, asintió brevemente con la cabeza y volvió a su conversación sobre inversiones inmobiliarias en la costa mediterránea. Finalmente, encontré un lugar para colgar mi abrigo en el perchero del pasillo, ya repleto de chaquetas y bufandas que no reconocía. Cuando regresé al comedor, todos estaban acomodándose en sus asientos. Busqué con la mirada algún lugar disponible cerca de la cabecera, cerca de donde siempre me sentaba cuando compartíamos estas fechas, pero Javier seguía allí, presidiendo la mesa como si fuera su casa. David señaló hacia el extremo opuesto de la mesa, casi en la esquina, junto a la pared. «Alberto, puedes sentarte ahí», me indicó con un gesto casual. Era el peor asiento de toda la mesa, lejos de todos, en un rincón donde apenas cabía la silla. Asentí sin decir nada y me dirigí hacia allí, sintiendo cómo cada paso me alejaba no solo físicamente, sino de algo mucho más profundo. Mientras caminaba hacia mi asiento asignado, mi mente comenzó a reproducir escenas que había intentado olvidar durante los últimos 5 años, flashbacks que llegaban como olas, cada uno más doloroso que el anterior. El primero que me golpeó fue el Día del Padre de 2020. Yo había reservado mesa en nuestro restaurante favorito, aquel pequeño italiano en Malasaña, donde solíamos ir cuando Rosa era adolescente. Ella adoraba sus raviolis de espinaca. Llamé esa mañana, emocionado, confirmando nuestra tradición anual. «Papá, tengo que cancelar», me dijo por teléfono, y escuché voces de fondo. «Es que Javier organizó un almuerzo en su casa de campo en Toledo. Van a estar todos los Pons, y David insiste en que vayamos. Ya sabes cómo es, no podemos faltar». Pasé aquel Día del Padre comiendo solo en ese restaurante italiano, mirando la silla vacía frente a mí, mientras el mesero que nos conocía desde hacía años me preguntaba por Rosa con genuina preocupación. Le sonreí y le dije que estaba ocupada, que tenía cosas importantes que hacer. No mencioné que lo importante era estar con la familia de su suegro en lugar de con su propio padre. Me senté en aquella esquina del comedor de Rosa, ajustando la silla contra la pared, y otro recuerdo me asaltó con fuerza brutal. Mi cumpleaños número 70, el 15 de marzo de 2022. 70 años. Una cifra importante. Un hito que uno espera celebrar rodeado de quienes ama. Esperé toda la tarde alguna llamada, algún mensaje. Nada. Pasó el día completo sin una sola palabra de Rosa. Al día siguiente, cuando finalmente me llamó, su excusa fue torpe y apresurada. «Ay, papá, perdóname. Es que estuve organizando la fiesta sorpresa de cumpleaños de Javier. Cumplió 40 y David quería que fuera perfecta. Contraté catering, decoradores, hasta mariachis. Se me fue completamente de la cabeza tu cumpleaños». Se le fue de la cabeza. 70 años de su padre borrados por la celebración del 40º cumpleaños de un hombre que conocía desde hacía apenas 3 años. Rosa empezó a servir la cena, trayendo fuentes elaboradas desde la cocina. Un pavo relleno que parecía sacado de una revista gourmet, guarniciones sofisticadas, vinos caros. Todo perfecto, todo impecable. Javier elogió cada plato con voz potente, y Rosa sonreía radiante ante cada cumplido. Yo observaba desde mi rincón, recordando las cenas sencillas pero llenas de amor que solíamos compartir en mi casa, cuando ella preparaba croquetas caseras y nos reíamos de cualquier tontería. Pero el recuerdo que más me dolía, el que todavía me quitaba el sueño algunas noches,
Era el de su boda. Septiembre de 2021. 3 meses antes de la ceremonia, Rosa vino a mi apartamento con una expresión incómoda que nunca le había visto. Se sentó en el sofá donde había crecido, donde habíamos visto películas juntos los domingos, donde la consolé cuando tuvo su primer desamor, y me miró con ojos esquivos. «Papá, tengo que pedirte algo delicado», comenzó retorciendo las manos sobre su regazo. «La familia de David es muy numerosa, ¿sabes? Y Javier está invitando a muchos socios importantes de sus negocios. El salón tiene capacidad limitada». Hizo una pausa larga, demasiado larga. «Hemos pensado que tal vez sería mejor si no vinieras a la ceremonia». Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un martillo. «¿Cómo?». Apenas pude articular. «Es que mira, Javier va a llevar a muchas personas importantes, inversores, políticos incluso. Y tú eres muy sencillo, papá, y eso está bien. Pero David dice que su padre quiere causar cierta impresión. No queremos que la familia Pons piense que... Bueno, ya sabes». Sus palabras eran cuchillos. «Podrías venir solo a la recepción más tarde, cuando ya no haya tanta gente importante. ¿Qué te parece?». No le grité, no le reclamé. Simplemente le dije que lo entendía, aunque por dentro algo se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Al final, negociamos que asistiría a la ceremonia, pero me sentaría en las últimas filas. No caminaría con ella al altar como es tradicional, y me iría temprano de la recepción. El día de su boda vi desde la distancia cómo Javier caminaba orgulloso entre los invitados, recibiendo felicitaciones como si fuera él quien se casaba, mientras yo permanecía invisible en mi rincón. La conversación en la mesa fluía animadamente. Javier contaba anécdotas sobre sus negocios, sus viajes a Dubái, sus inversiones exitosas. David asentía a cada palabra como un discípulo ante su maestro. Rosa servía más vino, más comida, siempre atenta a las necesidades de su suegro, asegurándose de que su copa nunca estuviera vacía, de que tuviera las mejores porciones. Intenté participar en la conversación un par de veces. Cuando hablaron sobre arquitectura, mencioné un proyecto interesante que había leído en el periódico. Nadie me escuchó. Mi voz se perdió en el murmullo general. Cuando los niños empezaron a hablar sobre el colegio, traté de preguntarle a Lucas sobre sus clases de matemáticas, pero Rosa lo interrumpió enseguida. «Lucas, no molestes al abuelo ahora. Ve a jugar con tus primos». Cada bocado de aquella cena perfecta sabía a ceniza en mi boca. Observaba a mi hija moverse por el comedor como anfitriona impecable, pero para la familia equivocada. Me di cuenta de que había más fotos de Javier en las paredes que mías. Vi regalos caros bajo el árbol con tarjetas firmadas por los abuelos Pons, mientras mis modestos presentes seguían arrumbados en el rincón. La cena continuaba su curso, mientras yo permanecía en mi rincón, prácticamente olvidado. Los postres llegaron a la mesa. Un tronco de chocolate elaborado, turrones artesanales, polvorones de una pastelería exclusiva del centro. Javier alzó su copa de cava y propuso un brindis. «Por la familia Pons, que cada año crece más fuerte y unida. Y por mi hijo David, que este año cerró el mejor contrato de su carrera». Todos levantaron sus copas. Yo también alcé la mía desde mi esquina, pero nadie volteó a verme. Nadie incluyó mi nombre en aquel brindis familiar del que técnicamente yo también formaba parte. Bebí el cava en silencio, sintiendo cómo el líquido burbujeante bajaba por mi garganta junto con mi orgullo. Después del brindis, los niños comenzaron a jugar cerca del árbol de Navidad. Lucas y Martina corrían con sus primos, riendo y gritando con esa energía infinita que solo tienen los críos en Nochebuena. Observarlos me trajo una pequeña chispa de alegría. Eran mis nietos, después de todo. Llevaba semanas sin verlos porque Rosa siempre tenía alguna excusa cuando yo proponía visitarlos. Me levanté de mi silla en el rincón, dejando la servilleta sobre la mesa, y caminé hacia donde estaban los pequeños. Martina tenía en sus manos una muñeca nueva, probablemente un regalo de los abuelos Pons. Me agaché a su altura, sonriendo. «¿Me dejas ver tu muñeca, cariño? Es muy bonita». Martina me miró con sus grandes ojos castaños,
y estaba a punto de responder cuando sentí una mano firme en mi hombro. Me giré y vi a Rosa de pie detrás de mí, con una expresión que no le había visto jamás. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de incomodidad y algo que parecía vergüenza, pero no por lo que estaba a punto de hacer, sino por mi presencia misma. «Papá, los niños están ocupados ahora», me dijo en voz baja, intentando que sonara como una sugerencia casual, pero había tensión en cada palabra. «Solo quería hablar con ellos un momento, Rosa. Hace semanas que no los veo», respondí, sin entender todavía lo que estaba ocurriendo. Ella miró nerviosamente hacia la mesa, donde Javier observaba la escena con atención. Fue en ese momento cuando entendí. Rosa estaba más preocupada por lo que su suegro pensara de esta interacción que por el hecho de que su propio padre quisiera pasar tiempo con sus nietos. «Es que ahora van a abrir los regalos con los abuelos Pons», dijo ella, subiendo un poco el tono. «Después puedes hablar con ellos». Intenté dar un paso hacia Martina de todas formas, pensando que Rosa se calmaría, que recordaría quién era yo, que recordaría todos los años que pasé criándola, todas las noches que me desvelé cuando estaba enferma, todos los sacrificios que hice para que tuviera una buena educación. Pero lo que ocurrió a continuación destruyó cualquier esperanza que aún guardaba. Rosa me empujó. No fue un toque suave en el brazo, fue un empujón real, con ambas manos contra mi pecho, con fuerza suficiente para hacerme retroceder 2 pasos y casi perder el equilibrio. Tengo 70 años. Mi equilibrio no es el de antes. Por un segundo aterrador, pensé que iba a caer. El comedor completo quedó en silencio absoluto. Las conversaciones se cortaron como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Vi a David paralizado con una copa a medio camino de sus labios. Vi a la esposa de Javier llevarse una mano a la boca. Vi a los hermanos de David intercambiar miradas incómodas. Y entonces Rosa dijo las palabras que jamás olvidaré mientras viva. «Aquí manda mi suegro, viejo. Fuera». Su voz resonó en el silencio del comedor como un trueno. No fue un susurro, no fue un comentario discreto. Fue una declaración pública, dicha en voz alta, delante de toda la familia, delante de sus hijos, delante de extraños. Cada palabra fue pronunciada con una claridad brutal. «Aquí manda mi suegro, viejo. Fuera». El tiempo pareció detenerse. Vi cómo Javier alzaba levemente las cejas, aunque su expresión no mostraba sorpresa real, sino más bien una satisfacción contenida, como si Rosa finalmente hubiera hecho lo que él esperaba desde hacía tiempo. David abrió la boca, tal vez para decir algo, pero la cerró inmediatamente, eligiendo el silencio cobarde. Martina empezó a llorar, asustada por el grito de su madre. Lucas me miró con ojos enormes, sin comprender qué acababa de suceder. Los demás invitados se miraban entre sí, claramente incómodos, pero sin atreverse a intervenir. En ese momento preciso, mientras todos me observaban esperando mi reacción, sentí algo romperse dentro de mí. No fue dramático, no hubo explosión de ira ni lágrimas. Fue algo silencioso, profundo, definitivo. Como cuando una cuerda que ha estado tensándose durante años finalmente alcanza su límite y se parte con un chasquido limpio. Durante 5 años había acumulado humillaciones. Durante 5 años había encontrado excusas para su comportamiento. «Está enamorada», me decía a mí mismo. «Es normal que priorice a su nueva familia», me justificaba. «Ya volverá a buscarme cuando las cosas se calmen», me consolaba en las noches solitarias. Pero ya no. En ese instante comprendí con absoluta claridad que esto no era temporal, no era una fase, no iba a mejorar. Mi hija no me había perdido por accidente o por descuido. Me había descartado conscientemente, deliberadamente, porque mi presencia le causaba vergüenza ante la familia que ahora consideraba importante. Y yo, Alberto Navarro Ruiz, después de 70 años de vida, después de criar a esta mujer solo tras la muerte de mi esposa, después de sacrificar mis ahorros para su educación, después de estar ahí cada vez que me necesitó, finalmente entendí que no merecía esto. No merecía ser tratado como un estorbo en la vida de mi propia hija.
Respiré profundamente. Miré a Rosa a los ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor incondicional cuando era una niña pequeña que se trepaba a mis rodillas para que le leyera cuentos antes de dormir. Ahora solo veía incomodidad, prisa porque me fuera, alivio anticipado ante mi ausencia. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, serena, no de felicidad, sino de aceptación, de comprensión final, de cierre. No dije una sola palabra, no le grité, no le reclamé, no hice una escena. Simplemente asentí levemente, como si hubiera entendido un mensaje importante. Giré sobre mis talones con toda la dignidad que pude reunir y caminé hacia el perchero del pasillo. Mis manos temblaban ligeramente mientras descolgaba mi abrigo. Escuché a alguien toser nerviosamente en el comedor. Escuché el llanto contenido de Martina. Escuché el silencio ensordecedor de David, que no tuvo el coraje de defender a su suegro. Me puse el abrigo con movimientos deliberados, tranquilos. Abrí la puerta del apartamento, salí al pasillo y la cerré suavemente detrás de mí, sin portazos, sin drama. Solo un cierre definitivo, como quien termina de leer un libro y lo coloca de vuelta en el estante, sabiendo que no volverá a abrirlo jamás. Bajé en el ascensor con la espalda recta, mirando mi reflejo en el espejo del elevador. El hombre que me devolvía la mirada había envejecido en los últimos 5 años. Eso era innegable. Pero en sus ojos había algo nuevo. Determinación. Una claridad que no sentía desde hacía demasiado tiempo. Salí del edificio hacia la noche fría de diciembre. Las calles de Chamberí estaban iluminadas con decoraciones navideñas y las familias paseaban felices, cargando bolsas de regalos y riendo. El contraste con lo que acababa de vivir era brutal. Caminé hasta mi coche, un Renault Megane gris de 7 años que mantenía impecable, y me senté en el asiento del conductor sin encender el motor todavía. Las manos ya no me temblaban. De hecho, sentía una calma extraña, casi antinatural. No era la calma de la resignación o la derrota. Era la calma de quien finalmente ha tomado una decisión después de años de duda. Como cuando resuelves un problema matemático complejo y de repente ves la solución con absoluta nitidez. Encendí la luz interior del coche y abrí la guantera. Allí guardaba una carpeta de cuero marrón que llevaba conmigo desde hacía 3 meses. La saqué con cuidado y la coloqué sobre mis piernas. Dentro estaban los documentos del apartamento en Valencia, en el barrio de Ruzafa, a solo 10 minutos de la playa. Había comprado ese apartamento en septiembre, usando los ahorros de toda una vida. 120 metros cuadrados, 3 habitaciones amplias, 2 baños completos, cocina moderna, balcón con vista a un parque arbolado. Lo había elegido pensando en Rosa, imaginando a mis nietos corriendo por esas habitaciones, imaginando las vacaciones de verano que podríamos pasar allí todos juntos. El precio había sido de 250.000 euros. Dinero que había ahorrado céntimo a céntimo durante décadas trabajando como contador en una empresa de transportes. Dinero que representaba todos los extras que nunca me permití, todas las vacaciones que no tomé, todos los lujos que rechacé. Todo guardado meticulosamente para dejarle algo valioso a mi hija. Mi plan original era sorprenderla en Año Nuevo. Había programado la transferencia de la propiedad para el 1 de enero de 2025. Imaginaba su cara de sorpresa, tal vez hasta lágrimas de felicidad. Pensaba que un regalo de esa magnitud le haría recordar quién había estado siempre a su lado, quién realmente la amaba sin condiciones. Qué ingenuo había sido. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo del abrigo. La pantalla se iluminó mostrando la hora. 23:42. Nochebuena. Abrí la aplicación bancaria e ingresé mis claves de seguridad. Mis dedos se movían con precisión sobre la pantalla táctil, sin dudar, sin temblar. Encontré la transferencia programada. Transferencia de propiedad. Apartamento, calle Sueca 47, Valencia. Beneficiaria, Rosa Navarro Morales. Fecha programada, 01/01/2025. Valor, 250.000 €. Miré esos números durante un largo momento.
250.000 euros, el trabajo de toda mi vida, el futuro que había imaginado para mi hija. Pulsé el botón de cancelar transferencia. El sistema me pidió confirmación. ¿Está seguro de que desea cancelar esta operación programada? Sí, pulsé sin dudar. Transferencia cancelada exitosamente. La propiedad permanece registrada a nombre de Alberto Navarro Ruiz. Sentí algo liberador en ver esas palabras en la pantalla. No era venganza, no era crueldad. Era simplemente la recuperación de mi propia dignidad. Rosa había dejado muy claro esa noche que yo no tenía lugar en su vida, que mi presencia le causaba vergüenza, que prefería la aprobación de su suegro antes que el amor de su padre. Y si así era, entonces tampoco tendría acceso a los frutos de mi sacrificio. Guardé el teléfono y saqué de la carpeta otra hoja. La tarjeta personal de Vicente Romero, mi abogado desde hacía 15 años. Vicente era un hombre meticuloso, de 55 años, que había manejado el testamento de mi esposa Elena cuando falleció y que había ayudado con todos los trámites legales del apartamento de Valencia. Miré su número. Eran casi las 12 de la noche de Nochebuena. Cualquier persona razonable estaría cenando con su familia, brindando, celebrando. Pero esto no podía esperar. Si esperaba hasta mañana, tal vez mi determinación flaqueara. Tal vez la costumbre de perdonar a Rosa se impusiera nuevamente. Tal vez comenzara a buscar excusas para su comportamiento, como había hecho durante 5 años. No, tenía que actuar ahora, mientras la herida estaba fresca, mientras la claridad mental permanecía intacta. Marqué el número de Vicente. El teléfono sonó 4 veces, 5, 6. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz, ligeramente alarmada, del otro lado. «Alberto, ¿estás bien? ¿Pasó algo?» «Vicente, sé que es Nochebuena y probablemente estés con tu familia. Lo siento mucho, pero necesito verte ahora. Es urgente, es definitivo». Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. Escuché música de fondo, risas, la alegría típica de una celebración navideña. Luego la voz de Vicente, ahora más seria, más profesional. «¿Dónde estás?» «Frente al edificio de mi hija en Chamberí, pero puedo moverme a donde sea necesario». «Dame tu ubicación exacta». «Salgo en 10 minutos». Vicente no me hizo preguntas por teléfono. No me preguntó qué había sucedido, por qué no podía esperar hasta el día siguiente. Tal vez escuchó algo en mi voz, esa firmeza inquebrantable que raramente uso, y comprendió que esto era serio. Le envié mi ubicación por mensaje. Mientras esperaba, observé las ventanas del apartamento de Rosa en el 4º piso. Las luces seguían encendidas. Imaginé la escena allí arriba. Probablemente continuaban con la cena como si nada hubiera ocurrido. Tal vez Rosa estaba justificando mi expulsión ante los invitados. Tal vez Javier estaba contando otra anécdota sobre sus éxitos empresariales. Tal vez David le servía más vino a su padre, agradecido de que el problema del suegro viejo finalmente se había marchado. No sentí ira, tampoco tristeza descontrolada, solo esa calma cristalina de quien finalmente ha despertado de un sueño, o mejor dicho, de una ilusión que se había mantenido demasiado tiempo. 28 minutos después, vi el BMW negro de Vicente estacionarse detrás de mi coche. Salió del vehículo vestido con un suéter elegante y pantalones de vestir. Claramente había salido de una celebración familiar. Su expresión era de preocupación genuina. Se acercó a mi ventanilla y toqué el vidrio. Lo bajé. «Sube», le dije simplemente. Vicente rodeó el coche y se sentó en el asiento del copiloto. Me miró detenidamente, estudiando mi rostro bajo la luz tenue del alumbrado público. «Alberto, ¿qué sucedió?» Le conté todo. No con dramatismo, no con lágrimas, con la narración fría y precisa de un contador que presenta un informe financiero. Los 5 años de humillaciones acumuladas. El empujón de esa noche, las palabras de Rosa frente a todos. Mi salida silenciosa, la transferencia cancelada. Vicente escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, suspiró profundamente. «¿Estás completamente seguro de esto, Alberto? Una vez que pongamos en marcha ciertos mecanismos legales,
No hay vuelta atrás fácil. Lo miré directamente a los ojos. Esperé 5 años pensando que mi hija volvería a ser quien era. Hoy entendí que esa persona ya no existe. No voy a seguir esperando milagros. Acabó, Vicente. Y necesito tu ayuda para formalizar ese final. Vicente asintió lentamente, procesando mis palabras. Entiendo. Dime exactamente qué necesitas que haga. Primero, quiero poner el apartamento de Valencia en venta, inmediatamente, esta misma noche si es posible. Vicente sacó su teléfono y comenzó a tomar notas en una aplicación. Tengo contacto directo con 3 inmobiliarias de alto nivel en Valencia. Puedo llamarlos mañana temprano, aunque siendo 25 de diciembre, va a ser complicado que... No, lo interrumpí con firmeza. Ahora. Llámales ahora, a la hora que sea. Ofrece lo que tengas que ofrecer para que este apartamento esté listado antes de que amanezca. Vicente me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Había trabajado conmigo durante 15 años. Siempre me había visto como un hombre tranquilo, paciente, dispuesto a esperar. Este Alberto que tenía frente a él era diferente, y lo notaba. Está bien, dijo finalmente. Conozco a Patricia Solís, directora de Inmobiliaria Costa Blanca. Es la mejor en la zona de Ruzafa. Su comisión es alta, pero mueve propiedades rápido. Déjame intentar. Marcó un número mientras yo observaba las calles vacías de Madrid. Escuché el tono de llamada varias veces. Una voz femenina, adormilada, respondió. «¿Vicente? ¿Qué demonios? Son casi las 12:30 de la noche de Navidad. Patricia, lo sé y te pido disculpas, pero tengo un cliente que necesita poner en venta un apartamento en Valencia esta noche. 120 metros cuadrados en Ruzafa, calle Sueca 47, tercero B. Comprado hace 3 meses, completamente amueblado, estado impecable. Está dispuesto a pagar tu comisión completa, más un bono adicional de 3.000 euros si consigues listarlo antes del amanecer». Hubo un silencio del otro lado. Luego, ¿3.000 euros de bono? ¿Por listar una propiedad en Nochebuena? 3.000, confirmó Vicente, mirándome para verificar. Asentí sin dudar. Dame 15 minutos. Te llamo de vuelta. Vicente colgó y me miró. Va a hacerlo. Patricia es ambiciosa y 3.000 euros por hacer unas llamadas y preparar documentación digital le parece un buen negocio, incluso en Navidad. Perfecto. ¿Qué más necesitas de mí? Acceso digital a las escrituras del apartamento, fotografías del inmueble, autorización notarial para la venta. Imagino que tienes todo eso en orden. Saqué mi tableta del asiento trasero. Siempre llevaba copias digitales de documentos importantes. Le mostré a Vicente las escrituras escaneadas, las fotografías profesionales que había hecho tomar cuando compré el apartamento, todos los certificados de habitabilidad y documentación técnica. «Eres increíblemente organizado», comentó Vicente mientras revisaba los archivos. 50 años trabajando como contador te enseñan a hacerlo, respondí. Ahora, el segundo tema, mi testamento. Vicente dejó de mirar la tableta y me prestó atención completa. ¿Qué quieres cambiar? Todo lo que tenga que ver con Rosa. Actualmente ella es mi beneficiaria principal, ¿correcto? Correcto. Hereda el 70% de tu patrimonio. El resto está dividido entre Lucas y Martina, tus nietos, para que reciban cuando cumplan 25 años. Quiero cambiar eso. Rosa debe recibir únicamente la legítima obligatoria que marca la ley española. Ni un euro más. Vicente frunció el ceño. Alberto, en España la legítima para descendientes es 2/3 del patrimonio. No puedes reducirla más por ley, a menos que haya causas de desheredación muy específicas y probadas legalmente. Entonces investiga esas causas: maltrato, abandono del ascendiente. Lo que acabas de escuchar califica, ¿no? Vicente se frotó la barbilla pensativo. Podría argumentarse. El maltrato psicológico es causa legal de desheredación desde la reforma de 2015. Pero necesitarías testigos, documentación, un caso sólido, y Rosa podría impugnar el testamento. Que lo impugne, dije con frialdad. Mientras tanto, reorganiza todo lo que puedas.
El dinero que sobre después de la legítima mínima, divídelo entre instituciones benéficas. Tengo una lista que he estado considerando. Comedores sociales, residencias de ancianos, programas de alfabetización. Vicente tomaba notas rápidamente. ¿Y los nietos? Esa pregunta me dolió. Lucas y Martina no tenían culpa de nada. Eran víctimas inocentes de la toxicidad que su madre había permitido crecer en nuestra familia. Ellos mantienen su parte. De hecho, aumenta su porcentaje si es posible. Pero la cláusula de edad se mantiene. Solo recibirán cuando cumplan 25 años. No quiero que Rosa tenga acceso a ese dinero mientras ellos sean menores. Inteligente, admitió Vicente. ¿Algo más? Sí. Quiero documentación detallada de todos los vínculos financieros que tengo con Rosa actualmente. Créditos, avales, tarjetas adicionales, cualquier cosa donde mi nombre o mi dinero estén conectados con ella. Vicente escribió en su teléfono. Puedo tener esa información lista en 2 días hábiles, pero necesito que me confirmes. ¿Vas a cortar todos esos vínculos? Absolutamente todos. El teléfono de Vicente sonó. Era Patricia, la agente inmobiliaria. Puso el altavoz. Vicente, estoy dentro. Acabo de hablar con mi fotógrafo de confianza. Vive cerca de Ruzafa. Le pagué el triple y está dispuesto a ir mañana a 25 por la tarde a hacer fotos actualizadas del apartamento. Mientras tanto, voy a trabajar con las fotografías que me envíes para crear un listado premium en nuestro portal. Excelente, Patricia. Te mando todo ahora mismo. Una cosa más, agregó Patricia. El mercado en Ruzafa está muy caliente ahora mismo. Apartamentos de ese tamaño se venden rápido, especialmente si tiene buena luz y está cerca del centro. ¿Cuál es el precio de venta que autoriza tu cliente? Vicente me miró, esperando instrucciones. Yo había comprado el apartamento por 250.000 euros 3 meses atrás. 265.000, dije firmemente. Quiero ganar algo de esta situación, no solo recuperar mi inversión. Patricia soltó un silbido bajo. Es un buen precio para esa zona. Si el apartamento está en las condiciones que describes, puedo tener ofertas serias en menos de 2 semanas. Dame hasta el 27 de diciembre para tener todo online, considerando que mañana es festivo. Perfecto, respondió Vicente. Te envío toda la documentación en 5 minutos. Colgaron y Vicente comenzó a transferir archivos desde mi tableta a su teléfono y de ahí a Patricia. Mientras trabajaba, me habló sin levantar la vista. Alberto, necesito preguntarte algo importante. ¿Estás preparado para las consecuencias? Rosa va a reaccionar cuando se entere. Va a llamar, va a venir a tu casa, probablemente va a intentar revertir todo esto. Lo sé, respondí con calma, y no voy a ceder. Por primera vez en 5 años, no voy a ceder. Vicente terminó de enviar los archivos y me miró directamente. Has cambiado en la última hora. Es como si fueras otra persona. No soy otra persona, lo corregí. Soy el mismo hombre que siempre fui. Solo que finalmente dejé de mentirme a mí mismo sobre quién es mi hija ahora. Pasamos la siguiente hora en ese coche, organizando detalles legales, firmando autorizaciones digitales, estableciendo contacto con el notario de Vicente para agilizar cambios en el testamento, apenas abrieran las oficinas después de las fiestas. Cuando finalmente terminamos, ya pasaba de la 1:30 de la madrugada del 25 de diciembre. ¿Quieres que te acompañe a tu casa?, ofreció Vicente mientras guardaba su teléfono. No es necesario. Vivo solo desde hace 8 años. Estoy acostumbrado. Nos estrechamos las manos. Feliz Navidad, Alberto, dijo Vicente con una sonrisa triste. Feliz Navidad, Vicente, y gracias por salir de tu celebración familiar por esto. Para eso están los amigos, respondió, y esa palabra me golpeó. Amigos. Vicente era más que mi abogado. En ese momento, sentado en mi coche en una noche fría de Navidad, demostró ser más familia de la que mi propia hija había sido en años. Llegué a mi apartamento en el barrio de Arganzuela, cerca de las 2 de la madrugada. El edificio estaba oscuro y silencioso. La mayoría de vecinos probablemente durmiendo después de sus cenas navideñas. Subí las escaleras hasta el 3er piso.
Abrí la puerta de mi hogar y encendí las luces. El apartamento me recibió con ese vacío familiar de los últimos 8 años. 2 habitaciones, sala modesta pero confortable, cocina pequeña pero funcional. Todo limpio, todo ordenado, todo terriblemente solitario. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la soledad no me pesaba. Había algo liberador en estar solo por elección propia en lugar de por abandono ajeno. Me quité el abrigo, aflojé la corbata y me serví un vaso de agua en la cocina. No tenía hambre a pesar de haber comido poco en aquella cena desastrosa. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Elena solía sentarse a tejer mientras yo leía el periódico, y simplemente respiré. El teléfono móvil descansaba en mi bolsillo, apagado intencionalmente. No quería interrupciones, no quería tentaciones de debilidad. Me duché, me puse el pijama y me acosté en mi cama intentando procesar todo lo ocurrido. Tardé horas en conciliar el sueño, pero cuando finalmente lo hice, dormí profundamente. Desperté pasadas las 10 de la mañana del 25 de diciembre. La luz invernal entraba por las cortinas de mi habitación. Me quedé mirando el techo durante varios minutos, reorganizando mis pensamientos, asegurándome de que la determinación de anoche seguía intacta. Lo estaba. Me levanté, preparé café y solo entonces encendí mi teléfono móvil. La pantalla explotó con notificaciones. 27 llamadas perdidas, todas de Rosa. Comenzaron a las 7:40 de la mañana y continuaron hasta las 9:50. Cada 15 o 20 minutos, un nuevo intento. Imaginé su desesperación creciendo con cada llamada sin respuesta. Además de las llamadas, había 18 mensajes de texto. Los leí uno por uno, observando la evolución de su pánico. Papá, por favor contesta. Necesito hablar contigo. Papá, lo de anoche fue un malentendido. Estaba estresada. Perdóname, por favor. No quise decir esas cosas. Javier había bebido mucho y David me presionó para impresionarlo. Tú sabes cómo es. No puedes ignorarme así. Soy tu hija. Papá, contesta. Estoy preocupada. ¿Por qué no respondes? ¿Te pasó algo? Los mensajes se volvían más desesperados, más incoherentes. Algunos intentaban culpar al alcohol, otros a Javier. Algunos incluso me culpaban a mí por malinterpretar sus palabras. Las mismas excusas que había escuchado durante 5 años, solo que esta vez empaquetadas en formato digital. Leí cada mensaje con distancia emocional, como quien lee el informe financiero de una empresa en la que ya no invierte. Interesante, pero irrelevante para mi futuro. No respondí ninguno. A las 11:15 de la mañana, el timbre de mi apartamento sonó. 1 vez, 2, 3 veces consecutivas. Luego comenzaron los golpes en la puerta. «Papá, papá, sé que estás ahí, abre, por favor». Era la voz de Rosa, distorsionada por el llanto y la histeria. Me levanté del sillón donde estaba leyendo el periódico y caminé hasta la puerta. No la abrí. Simplemente me quedé del otro lado escuchándola. «Papá, perdóname, fue un error, no quise empujarte, no quise decir esas cosas, por favor, abre». Los golpes continuaron, golpes fuertes, desesperados. Escuché su respiración agitada entre sollozos. Parte de mí, esa parte que la había criado desde bebé, que la había consolado después de pesadillas infantiles, sentía el impulso de abrir. Pero era un impulso mecánico, muscular, no venía de ninguna convicción real. Estoy sola aquí afuera. En Navidad, tu hija está sola pidiéndote perdón y tú ni siquiera abres la puerta. Qué curioso, pensé. Yo estaba solo en Nochebuena cuando ella me echó de su casa, pero eso aparentemente no importaba. Ahora ella estaba sola por 30 minutos en mi pasillo y era una tragedia digna de drama. Me acerqué a la ventana de la sala, desde donde podía ver parcialmente la entrada del edificio. Moví ligeramente la cortina, solo lo suficiente para mirar hacia abajo. El coche de Rosa, un Audi blanco que David le había regalado el año pasado, estaba mal estacionado en doble fila frente al portal. Los golpes continuaron durante 25 minutos más. Luego escuché su voz, ahora más calmada pero igualmente desesperada. «Papá,
Voy a quedarme aquí hasta que me hables. No me voy a ir. No puedes ignorarme para siempre. Pero 5 minutos después, escuché sus pasos alejándose por las escaleras. Probablemente un vecino le había dicho algo o simplemente se rindió ante mi silencio absoluto. Volví a la ventana y la vi salir del edificio, limpiándose las lágrimas con las manos, subir a su coche y arrancar. Solo entonces me moví. Tomé mi teléfono móvil y con movimientos deliberados bloqueé su número en la configuración. Bloqueé también su WhatsApp, su cuenta de correo electrónico, cualquier vía de comunicación digital que pudiera usar para contactarme. No sentí culpa, no sentí tristeza, sentí alivio. El resto del día de Navidad lo pasé en tranquilidad. Preparé un almuerzo sencillo. Vi una película antigua que tenía guardada. Leí algunos capítulos de un libro sobre historia romana que había comprado meses atrás, pero nunca encontraba tiempo para leer. Fue, irónicamente, una de las Navidades más pacíficas que había tenido en años. Al caer la tarde, recibí un mensaje de Vicente. Patricia confirmó que el listado del apartamento estará activo mañana 27. Fotografías profesionales tomadas esta tarde. Precio confirmado en 265.000 €. Ya hay 2 consultas preliminares de su base de datos de clientes. Le respondí. Perfecto. Mantén cualquier oferta seria en consideración. No hay prisa, pero tampoco voy a rechazar buenos compradores. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con una notificación. Era un número desconocido, pero reconocí inmediatamente el estilo de escritura. Papá, soy yo desde el teléfono de David. Por favor, necesito saber que estás bien. Solo dime que estás bien y te dejaré en paz. Miré el mensaje durante largo rato. Era la primera vez que Rosa pedía algo sin exigir, sin culpar, sin justificarse. Solo preguntaba por mi bienestar. Casi me hizo dudar. Casi. Pero recordé su cara de vergüenza cuando me vio junto a sus hijos. Recordé el empujón. Recordé las palabras. Aquí manda mi suegro, viejo. Fuera. Recordé 5 años de humillaciones acumuladas. Borré el mensaje sin responder. Bloqueé ese número también. Los días siguientes a Navidad transcurrieron en un silencio extraño pero reconfortante. Rosa había dejado de intentar contactarme directamente después de que bloqueara todos sus números, pero pronto comenzó una nueva estrategia: usar intermediarios. El 27 de diciembre, mi hermana Montserrat me llamó desde Alicante. Alberto, ¿qué demonios pasó en Nochebuena? Rosa me llamó llorando. Dice que tuvieron un malentendido terrible y que no le respondes. Montserrat y yo siempre habíamos sido cercanos. Ella conocía a Rosa desde que nació. Había sido como una segunda madre para mi hija después de que Elena falleciera. Le conté todo, sin omitir detalles, sin suavizar la verdad. El empujón, las palabras, los 5 años de desprecios acumulados. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Luego Montserrat suspiró profundamente. Alberto, llevo años mordiéndome la lengua. Años viendo cómo Rosa te trataba cada vez peor y pensando que no era mi lugar intervenir. Pero tienes razón. Lo que te hizo es imperdonable. Entonces entiendes por qué no puedo simplemente olvidarlo esta vez, respondí. Completamente. Y si Rosa vuelve a llamarme pidiendo que interceda, le diré exactamente lo que pienso de su comportamiento. Esa conversación con Montserrat fue liberadora. No estaba loco, no estaba exagerando. Incluso alguien que amaba a Rosa podía ver la toxicidad de sus acciones. El 28 de diciembre fue el turno de mi primo Rodrigo. Oye, Alberto, Rosa me contactó. Dice que estás enfadado por algo que pasó en Navidad y que necesita hablar contigo urgentemente. Rodrigo, aprecio que me llames, pero no voy a discutir esto con intermediarios. Lo que pasó entre Rosa y yo es definitivo. Tan grave fue. Grave suficiente para que por primera vez en 70 años haya decidido que hay personas que no merecen estar en mi vida, aunque compartan mi sangre. Rodrigo captó el mensaje. Entendido. No volveré a mencionarlo. El 29 llegó un mensaje del tío de David, alguien que apenas conocía.
Ni siquiera me molesté en responder. Simplemente borré el mensaje. Cada intento de Rosa de llegar a mí, a través de terceros, era rechazado con cortesía, pero firmeza. No grité, no insulté. Solo establecí un límite claro y lo mantuve. Era agotador, pero también fortalecedor. Cada no que pronunciaba reforzaba mi decisión. Fue durante esos días de constantes intentos de contacto fallidos que algo curioso sucedió. Estaba tomando café en la cocina una mañana cuando tocaron a mi puerta. Pensé que sería Rosa nuevamente, pero era mi vecino del quinto piso, Gerardo Suárez, un hombre afable de unos 65 años que trabajaba como profesor jubilado de literatura. Alberto, perdona que moleste. Vi que estabas en casa y quería comentarte algo. Lo invité a pasar. Gerardo rechazó el café, pero aceptó sentarse un momento. Mira, hace meses te mencioné el club de ajedrez del barrio, ¿recuerdas? Dijiste que te interesaba, pero nunca apareciste. Había olvidado completamente esa conversación. Gerardo me había invitado en julio, justo después de otra cena cancelada con Rosa. Le dije que iría pronto, pero como siempre, pospuse cualquier plan personal por si Rosa me necesitaba. Qué irónico. Lo recuerdo vagamente, admití. Bueno, te pregunto porque nos está costando encontrar jugadores de cierto nivel. Tenemos muchos principiantes, pero necesitamos gente con experiencia real. Y si no me equivoco, tú jugabas ajedrez bastante bien hace años, ¿verdad? Esa pregunta despertó recuerdos que tenía archivados en algún rincón olvidado de mi memoria. Había jugado ajedrez durante décadas. Era mi pasión en la juventud. Participé en torneos locales en los años 70 y 80, incluso gané algunos premios modestos. Elena solía burlarse cariñosamente de cómo podía pasar horas estudiando aperturas y finales. Pero cuando Elena enfermó, dejé el ajedrez para cuidarla. Y después de su muerte, cuando Rosa más me necesitaba, según yo pensaba, nunca retomé el juego. Siempre había una razón para posponer. Rosa quería que la ayudara con algo. Los nietos necesitaban que los cuidara. Alguna cena familiar estaba programada. Jugaba, dije finalmente. Hace mucho que no toco un tablero. Pues deberías venir. Nos reunimos los martes, jueves y sábados por la tarde en el Centro Cultural de la calle Embajadores. 3 horas de puro ajedrez, café y buena compañía. Hay un par de tipos realmente buenos. Emilio Castillo, ex profesor de matemáticas, y Alfredo Ortega, que fue ingeniero aeronáutico. Ambos rondan los 70 años, como tú. La idea me intrigó más de lo que esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? ¿Cuándo fue la última vez que busqué mi propia felicidad en lugar de esperar que mi hija me incluyera en la suya? ¿Cuándo es la próxima sesión?, pregunté. Este sábado 2 de enero, a las 5 de la tarde. Estaré allí. Gerardo sonrió ampliamente. Perfecto. Te va a encantar, ya lo verás. Después de que se fuera me quedé pensando en aquella conversación. Por primera vez en años había aceptado un compromiso social que no tenía nada que ver con Rosa, con sus necesidades, con su calendario, con su aprobación. Era algo mío, solo mío. Busqué en el armario del dormitorio hasta encontrar mi viejo set de ajedrez guardado en una caja de madera que Elena me había regalado en nuestro 10º aniversario. Las piezas estaban empolvadas pero intactas, talladas en madera de nogal, cada una pulida por años de uso. Coloqué el tablero sobre la mesa del comedor y comencé a armar algunas posiciones clásicas de memoria. Mis dedos recordaban los movimientos. Mi mente comenzó a calcular variantes, a visualizar jugadas 3 o 4 movimientos adelante. Era como despertar un músculo que había estado dormido, sintiendo primero la rigidez y luego, gradualmente, la flexibilidad retornando. Pasé esa tarde entera jugando contra mí mismo, resolviendo problemas tácticos que recordaba de libros antiguos, redescubriendo el placer puro del pensamiento estratégico sin consecuencias emocionales. En el ajedrez, las reglas son claras, los movimientos son lógicos. No hay manipulación, no hay gaslighting, no hay humillaciones disfrazadas de amor familiar. Esa noche, mientras cenaba un plato sencillo de pasta, mi teléfono vibró.
Otro familiar intentando contactarme en nombre de Rosa, supuse. Pero era un mensaje de Vicente. Tenemos primera oferta seria por el apartamento. 262.000 euros. Compradores jóvenes, profesionales, preaprobados por el banco. Pueden cerrar en 2 semanas. ¿Qué opinas? 262.000 euros. 3.000 menos que mi precio solicitado, pero 12.000 más que mi inversión original. Y lo más importante, significaba cerrar este capítulo rápidamente, definitivamente. Acepta la oferta, respondí. Que preparen los contratos. El 2 de enero llegó más rápido de lo esperado. Me había pasado los últimos días preparándome mentalmente para mi primera visita al club de ajedrez, estudiando algunas aperturas clásicas que tenía oxidadas en la memoria. A las 4:30 de la tarde me puse una camisa limpia. Tomé mi viejo set de ajedrez por si acaso y caminé las 6 cuadras hasta el Centro Cultural de la calle Embajadores. El lugar era modesto pero acogedor. Una sala amplia con mesas dispuestas en filas, cada una con su tablero y su reloj. Había unas 15 personas cuando llegué, la mayoría hombres mayores, aunque también vi 2 mujeres de mediana edad jugando una partida seria en el rincón. Gerardo me vio entrar y se acercó inmediatamente, saludándome con un apretón de manos cálido. «Alberto, pensé que tal vez te arrepentirías». «Nunca me arrepiento de las decisiones que tomo», respondí, y era cierto. Me presentó primero a Emilio Castillo, el exprofesor de matemáticas que había mencionado. Emilio tenía 68 años, cabello completamente blanco, gafas redondas y una sonrisa genuina. «Gerardo dice que eras bastante bueno en tus tiempos», comentó mientras me estrechaba la mano. «Hace 30 años, tal vez. Ahora probablemente esté muy oxidado. Solo hay una forma de saberlo». «¿Jugamos?» Nos sentamos frente a un tablero. Emilio jugó con negras, yo con blancas. Abrí con mi vieja preferencia, un gambito de dama clásico. Los primeros movimientos fueron cautelosos, ambos tanteando el estilo del otro, pero gradualmente mi memoria muscular empezó a activarse. Las jugadas fluían más naturalmente. Podía ver 2, 3, 4 movimientos adelante. La partida duró 45 minutos. Terminó en tablas, pero fue una de las experiencias más estimulantes que había tenido en años. No había drama emocional. No había segundas intenciones. Solo 2 mentes enfrentándose en 64 casillas, con reglas claras y respeto mutuo. «Nada mal para alguien oxidado», admitió Emilio después de estrecharme la mano. «Deberías volver el jueves». Después jugué contra Alfredo Ortega, el ingeniero aeronáutico jubilado. Alfredo era más agresivo en su estilo, prefería ataques directos sobre maniobras posicionales. Me ganó convincentemente, pero disfruté cada segundo de la derrota. «Tienes buen ojo táctico», comentó Alfredo mientras recolocábamos las piezas. «Pero te falta práctica en finales complejos. Si vuelves regularmente, podemos trabajar en eso». Eran las 8:30 de la noche cuando terminó la sesión. Varios miembros del club fuimos a tomar café en un bar cercano. La conversación fluía entre anécdotas de partidas memorables, debates sobre grandes maestros, chistes que solo los ajedrecistas encuentran graciosos. Por primera vez en años, me sentí parte de algo que no giraba alrededor de obligaciones familiares o expectativas ajenas. Regresé a casa con una sensación de ligereza que había olvidado que existía. Tenía amigos potenciales, tenía un lugar donde ir 3 veces por semana. Tenía un propósito más allá de esperar que mi hija me necesitara. El 4 de enero, mientras preparaba café matutino, recibí una llamada de Vicente. «Alberto, tenemos un pequeño problema». Mi corazón se aceleró momentáneamente. «¿Qué pasó?» «Rosa sabe del apartamento». «¿Cómo?» «Una prima suya, Beatriz Navarro, trabaja en una inmobiliaria asociada a la red donde Patricia listó la propiedad. Vio el anuncio y reconoció la dirección. Calle Sueca 47 en Valencia. Aparentemente tú le habías mencionado a Rosa hace meses que habías comprado algo especial en Valencia como inversión para el futuro». Cerré los ojos recordando vagamente esa conversación. Había sido en agosto, durante una de nuestras últimas comidas juntos antes de la debacle navideña.
Rosa preguntó casualmente por mis finanzas y yo, ingenuo como siempre, mencioné la compra sin dar detalles específicos. ¿Rosa te contactó directamente?, pregunté. No, pero Beatriz sí. Me llamó hace una hora preguntando si yo representaba al vendedor del apartamento en Ruzafa. Confirmé que sí. Ella me pidió detalles. Yo le expliqué que mi cliente prefería mantener confidencialidad. Entonces Beatriz me soltó. Ese apartamento era para mi prima Rosa, ¿verdad? Alberto lo compró para ella como regalo. ¿Qué le dijiste? Que no podía comentar las intenciones pasadas de mi cliente, pero que la propiedad ahora estaba en venta legal y apropiadamente. Beatriz colgó enseguida. Imagino que llamó a Rosa inmediatamente después. 3 minutos más tarde, mi teléfono comenzó a vibrar con números desconocidos. Uno tras otro. No contesté ninguno. Dejé que fueran todos al buzón de voz. Luego vinieron los correos electrónicos. Abrí mi bandeja de entrada y allí estaban. 12 mensajes de Rosa enviados en los últimos 15 minutos, todos con líneas de asunto desesperadas. Papá, por favor, lee esto. No puedo creer que vendas mi apartamento. Ese apartamento era mío. ¿Cómo puedes hacerme esto? Abrí el primero. El texto era largo, errático, lleno de mayúsculas y signos de exclamación. Rosa explicaba cómo acababa de enterarse por Beatriz, cómo no podía creer que yo estuviera vendiendo su apartamento, cómo esto demostraba que yo estaba castigándola de forma cruel y desproporcionada por un pequeño malentendido en Navidad. Leí hasta la mitad y luego lo borré. Borré los 12 mensajes sin leer el resto. No sentí satisfacción, tampoco culpa, solo una confirmación fría de que había tomado la decisión correcta. Rosa nunca se disculpó realmente por empujarme. Nunca reconoció los 5 años de humillaciones. Solo le importaba lo que había perdido materialmente. El proceso de venta del apartamento fue sorprendentemente rápido. Los compradores, una pareja joven de profesionales que trabajaban en el sector tecnológico, estaban ansiosos por cerrar el trato. Tenían financiación preaprobada y querían mudarse antes de febrero. El 15 de enero, apenas 3 semanas después de aquella fatídica Nochebuena, firmé los documentos finales en la notaría de Valencia. 262.000 euros fueron transferidos a mi cuenta bancaria. Después de comisiones y gastos legales, quedaron 257.000. 12.000 euros de ganancia neta sobre mi inversión original, más la recuperación completa de mi capital. Pero lo más importante, había cerrado definitivamente la puerta a cualquier expectativa que Rosa pudiera tener sobre mi patrimonio. Vicente me acompañó a la firma. Mientras el notario leía los términos finales del contrato, me miró de reojo. ¿Algún arrepentimiento de último minuto?, preguntó en voz baja. Ninguno, respondí sin dudar. Esa misma tarde, sentado en un café valenciano con Vicente antes de tomar el AVE de regreso a Madrid, tomé otra decisión importante. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación de agencias de viajes. ¿Qué buscas?, preguntó Vicente curioso. Algo que debí hacer hace años. Voy a viajar. Vicente sonrió. ¿A dónde? Por Europa, 2 meses completos. Quiero ver Italia, Francia, Grecia, todos los lugares que Elena y yo planeamos visitar, pero nunca pudimos porque siempre había algo más urgente. Trabajo, responsabilidades, después su enfermedad, después criar a Rosa sola. Suena perfecto. ¿Irá solo? No. Le pediré a mi hermana Montserrat que me acompañe. Ella siempre quiso conocer las ruinas romanas de Grecia, y yo necesito compañía que no venga con manipulación emocional incluida. Llamé a Montserrat esa noche desde el tren. Le expliqué mi plan. Marzo y abril recorriendo Europa, sin prisas, sin agendas estrictas, solo disfrutando de la vida que nos quedaba por delante. Ella aceptó inmediatamente, emocionada como una adolescente. Pero antes del viaje, tenía asuntos pendientes que resolver. El 18 de enero visité nuevamente a Vicente en su despacho de Madrid, esta vez con una lista detallada escrita a mano. Necesito que investigues todos los vínculos financieros entre Rosa y yo, le dije, entregándole el papel, y que los elimines uno por uno. Vicente leyó la lista cuidadosamente.
Esto va a doler cuando ella se dé cuenta. Ese es precisamente el punto. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos bancarios, contratos, autorizaciones firmadas a lo largo de los años. La lista era más extensa de lo que recordaba. Una tarjeta de crédito adicional vinculada a mi cuenta principal, con un límite de 3.000 euros mensuales que Rosa usaba para emergencias. Había revisado los extractos. La mayoría de los gastos eran en restaurantes caros, tiendas de ropa de diseñador, nada remotamente urgente. Un aval que había firmado hace 2 años, cuando Rosa y David compraron su Audi blanco. El banco requería un garante porque el historial crediticio de David no era suficientemente sólido. Yo, como siempre, había firmado sin preguntar demasiado. El plan de salud complementario que había añadido a mi póliza privada después de que Rosa se quejara de que su seguro público no cubría ciertos tratamientos dentales estéticos. Pagaba 200 euros extra al mes por esa cobertura. Una cuenta de ahorro conjunta que abrimos cuando Rosa cumplió 25 años, donde yo depositaba 500 euros mensuales para su futuro. Después de 10 años, había acumulado casi 70.000 euros que técnicamente eran de ambos. «Quiero cancelar la tarjeta de crédito inmediatamente», ordené. «Retiro mi aval del coche, que se arreglen con el banco ellos solos. Cancelo el seguro complementario y, respecto a la cuenta conjunta, esa es más complicada», advirtió Vicente. «Es dinero de ambos legalmente. Si retiras todo, Rosa podría demandarte. Entonces retiro solo mi mitad, 35.000 euros, que ella conserve los suyos». Vicente hizo las anotaciones. «¿Y el testamento? Mencionaste que querías modificarlo». «Completamente. Ya investigaste las causas de desheredación, ¿verdad?». Vicente asintió, abriendo una carpeta gruesa. «He preparado un informe detallado. El maltrato psicológico es causa legal de desheredación en España desde la reforma del Código Civil. Sin embargo, necesitas documentación sólida, testigos, comunicaciones, evidencia médica si sufriste estrés o problemas de salud relacionados. Tengo testigos. Todos los que estaban en esa cena de Navidad vieron cómo me empujó y me echó. Gerardo, mi vecino, puede testificar que me vio regresar esa noche visiblemente afectado. Mi médico tiene registros de mi presión arterial elevada en los últimos años, atribuible a estrés familiar. Eso podría funcionar, admitió Vicente, pero Rosa impugnará. Será un proceso legal largo y costoso. No me importa. Quiero enviar un mensaje claro. Las acciones tienen consecuencias permanentes. Pasamos el resto de la semana elaborando un nuevo testamento. La estructura final quedó así. Rosa recibiría únicamente la legítima estricta que marcaba la ley española, 1/3 de mi patrimonio total al momento de mi fallecimiento. Ni un euro más. Lucas y Martina, mis nietos, recibirían cada uno el 20% de mis bienes, pero con una cláusula crucial. Solo podrían acceder a ese dinero cuando cumplieran 25 años. Hasta entonces, los fondos estarían administrados por un fideicomiso independiente. Rosa no tendría ningún control ni acceso. El 30% restante se dividiría entre 3 instituciones benéficas que había seleccionado cuidadosamente. Un comedor social en Vallecas que alimentaba a personas sin hogar, una residencia de ancianos en Getafe que ofrecía cuidados dignos a precios accesibles, y sorprendentemente, el Club de Ajedrez de Embajadores, con la condición de que usaran los fondos para becas de jóvenes sin recursos. «Es un testamento sólido», evaluó Vicente después de revisar el borrador final. «Y el toque del Club de Ajedrez es elegante. Demuestra que estás en pleno uso de tus facultades mentales, pensando en tu comunidad, no actuando por despecho». Firmamos el documento el 25 de enero ante notario. 3 testigos presenciaron mi firma. Vicente guardó una copia en su caja fuerte, otra quedó registrada en el archivo notarial y yo conservé la tercera en mi apartamento. Esa noche, mientras cenaba una tortilla española sencilla en mi cocina, recibí un mensaje de Emilio del Club de Ajedrez. «Alberto, el sábado hay un torneíto amistoso. Nada serio, solo por diversión. ¿Te animas?». Respondí inmediatamente.
cuenta conmigo. 3 días después, el 28 de enero, Rosa finalmente descubrió las cancelaciones financieras. Su banco le notificó que su tarjeta adicional había sido desactivada cuando intentó usarla en una tienda de Serrano. El concesionario del Audi la contactó informándole que mi aval había sido retirado y necesitaban renegociar los términos del préstamo o proceder a la recuperación del vehículo. Los correos electrónicos furiosos llegaron en avalancha, pero yo ya había configurado filtros automáticos. Todos sus mensajes iban directamente a una carpeta que nunca abría. El silencio que le devolvía era absoluto, implacable, definitivo. El 1 de marzo, Montserrat y yo abordamos un vuelo desde Madrid hacia Roma. Llevábamos 2 mochilas medianas, ningún plan rígido, solo una lista de ciudades que queríamos visitar y el compromiso de no apresurarnos. 60 días para redescubrir el placer de vivir sin culpa, sin obligaciones ajenas, sin esperar llamadas que nunca llegaban con cariño genuino. Roma nos recibió con su caos hermoso. Caminamos por el Coliseo al amanecer, casi solos, mientras Montserrat me contaba historias sobre gladiadores que había leído en su juventud. Tomamos capuchino en cafés diminutos cerca del Panteón. Jugué partidas de ajedrez improvisadas con ancianos italianos en el Parque Villa Borghese, comunicándonos solo con gestos y movimientos de piezas. Florencia llegó después, con sus museos repletos de arte que Elena siempre había soñado ver. Pasé una hora completa frente al David de Miguel Ángel, recordando cuando Rosa era pequeña y le encantaba que le leyera sobre escultores renacentistas. Esa niña curiosa que hacía 1000 preguntas ya no existía. Había sido reemplazada por una mujer que valoraba más la aprobación de extraños ricos que el amor incondicional de su padre. Venecia fue mágica. Montserrat y yo nos perdimos deliberadamente en sus callejones estrechos. Cruzamos puentes antiguos, nos sentamos en pequeñas trattorías comiendo risotto mientras observábamos gondoleros cantar para turistas. Por primera vez en 8 años desde la muerte de Elena, sentí que estaba honrando su memoria correctamente. Viviendo, no solo existiendo. En Grecia, durante abril, visitamos las ruinas de Atenas que Montserrat tanto había ansiado conocer. Subimos la Acrópolis al atardecer, observando cómo el sol mediterráneo pintaba las columnas del Partenón de dorado intenso. Mi hermana lloró de emoción, y yo también, pero no de tristeza sino de gratitud por haber encontrado el coraje de elegirme a mí mismo. Mantuve contacto mínimo con Madrid durante el viaje. Vicente me enviaba actualizaciones semanales breves. Todo tranquilo por aquí. Rosa dejó de intentar contactarme después de que le expliqué que todas sus comunicaciones serían documentadas para posibles procedimientos legales. Emilio del club de ajedrez me enviaba fotos ocasionales de las partidas, con mensajes simples. Te estamos esperando para la revancha, Alberto. Alfredo compartió que habían usado parte de una donación anónima que yo había hecho antes del viaje para comprar nuevos tableros y relojes profesionales. Regresé a Madrid el 30 de abril, bronceado por el sol mediterráneo, con kilos de menos gracias a todas las caminatas y con una claridad mental que no había sentido en décadas. Mi apartamento me recibió exactamente como lo había dejado, ordenado, silencioso, mío. El 2 de mayo, jueves, retomé el club de ajedrez. Emilio y Alfredo me recibieron como si nunca me hubiera ido, aunque notaron inmediatamente el cambio en mí. «Te ves diferente», observó Emilio. «Más ligero». «Me siento diferente», admití mientras configurábamos las piezas. «Me siento libre». Esa noche gané mi primera partida contra Alfredo, el jugador más fuerte del club. Fue un final complejo de torre y peones que resolví con precisión quirúrgica. Alfredo estrechó mi mano con respeto genuino. «Has mejorado muchísimo. El viaje te hizo bien». «No fue el viaje», respondí. «Fue la decisión de dejar atrás lo que me hacía daño». Las semanas pasaron en una rutina satisfactoria. Lunes, miércoles y viernes caminaba por el Parque del Retiro temprano por la mañana. Martes, jueves y sábados, el club de ajedrez. Domingos los dedicaba a leer, cocinar platos nuevos que descubrí en Italia y ocasionalmente visitar museos que antes evitaba porque prefería estar disponible para Rosa.
Mientras mi vida florecía en tranquilidad y propósito renovado, la de Rosa aparentemente se desmoronaba. No lo supe directamente de ella, por supuesto, sino a través de mi hermana Montserrat, quien mantenía contacto limitado con algunos familiares comunes. El banco recuperó el Audi, me contó Montserrat por teléfono a mediados de junio. Sin tu aval y con el historial crediticio deteriorado de David, no pudieron refinanciar el préstamo. Rosa ahora usa transporte público. ¡Qué irónico!, comenté sin emoción particular. Yo usé transporte público durante 40 años para ahorrar dinero que eventualmente pensaba dejarle a ella. También escuché que están teniendo problemas para pagar el apartamento de Chamberí. David perdió un contrato importante, y sin tus ayudas mensuales que Rosa nunca admitió que recibía, están justos financieramente. ¿Y Javier?, pregunté, refiriéndome al suegro todopoderoso que supuestamente mandaba en esa casa. Montserrat soltó una risa amarga. Desapareció como fantasma apenas Rosa le pidió ayuda económica. Resulta que todas esas promesas de apoyo incondicional solo aplicaban cuando había cenas elegantes y audiencia para su ego. Ahora que Rosa necesita ayuda real, Javier está demasiado ocupado con nuevas inversiones en Marbella. No sentí satisfacción ante esas noticias, tampoco compasión, solo una confirmación neutral de que las consecuencias naturales estaban desarrollándose sin mi intervención activa. El 15 de junio gané mi primer torneo pequeño en el club de ajedrez, nada profesional, solo una competición amistosa entre 12 participantes. Pero el trofeo modesto que recibí significó más que cualquier reconocimiento laboral de mis 40 años como contador. Lo coloqué en la estantería de mi sala, junto a una fotografía de Montserrat y yo frente a la Torre de Pisa. Esa noche, celebrando con Emilio, Alfredo y otros miembros del club en nuestro bar habitual, Alfredo alzó su copa de vino. Por Alberto, quien nos demostró que nunca es tarde para redescubrir quién eres cuando dejas de ser quien otros esperan que seas. Brindamos, y por primera vez en años ese brindis me incluyó genuinamente, sin ser una idea de último momento o un gesto de cortesía vacío. Fue precisamente al día siguiente, 16 de junio, cuando ocurrió lo inevitable. Había ido al club de ajedrez para una sesión matutina especial que Emilio había organizado. Análisis de partidas históricas famosas. Estábamos estudiando una brillante combinación de Mijaíl Tal cuando salí del centro cultural cerca de las 12 del mediodía. Y allí estaba Rosa, de pie junto a la entrada, claramente esperándome. Se veía diferente de la última vez que la vi en Nochebuena, más delgada, con ojeras pronunciadas, el cabello sin el cuidado profesional que solía lucir. Vestía ropa simple, nada de las marcas caras que antes exhibía. Sus ojos rojos sugerían que había llorado recientemente, o tal vez llevaba semanas haciéndolo. Nos miramos durante varios segundos eternos. Ella abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió inicialmente. Luego, con voz quebrada, «Papá, necesito hablar contigo, por favor». No moví un músculo. La observé con la misma expresión neutral que había cultivado durante estos 6 meses. Detrás de mí, escuché la puerta del centro cultural abrirse. Emilio y Alfredo salían charlando, pero se detuvieron al notar la escena. «¿Quieres que nos quedemos?», preguntó Emilio en voz baja, acercándose discretamente. «No es necesario», respondí, sin apartar los ojos de Rosa. «Esto será breve». Rosa miró a Emilio y Alfredo con confusión, probablemente preguntándose quiénes eran estos hombres que se preocupaban por mí, que me ofrecían apoyo sin que yo tuviera que pedirlo. ¿Qué concepto tan extraño debía ser para ella? «Habla», le dije finalmente, cruzándome de brazos. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. «Papá, sé que lo arruiné todo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy desesperada. Perdimos el coche, estamos atrasados 3 meses en el alquiler del apartamento. David perdió 2 contratos importantes y nadie nos ayuda. Javier desapareció cuando le pedí dinero prestado. Sus promesas de apoyo familiar eran pura fachada». Hizo una pausa, respirando entrecortadamente. «Y ahora me entero por el banco que modificaste tu testamento, que cancelaste todas las ayudas, que vendiste el apartamento que era para mí».
que compré con mi dinero. La interrumpí con voz fría. Que pagué con ahorros de toda mi vida. Que nunca fue tuyo legalmente hasta que yo decidiera transferirlo, cosa que obviamente nunca ocurrió. Lo sé, sollozó. Tienes razón. Pero papá, soy tu hija. Los niños preguntan por ti constantemente. Lucas dice que extraña al abuelo. Martina dibujó un retrato tuyo en el colegio y lloró porque no has venido a visitarla. Eso me dolió. Los nietos eran inocentes en todo esto. Pero también sabía que Rosa estaba usando ese dolor estratégicamente, como había hecho tantas veces antes. Era su último recurso, la manipulación emocional a través de Lucas y Martina. Rosa, durante 5 años te observé cambiar. Te vi priorizar la aprobación de tu suegro sobre el amor de tu padre. Te vi cancelar citas conmigo para atender compromisos con los Pons. Te vi olvidar mi cumpleaños número 70 mientras organizabas fiestas lujosas para Javier. Te vi pedir que no fuera a tu boda para no ofuscar a la familia importante. Mi voz se mantuvo calmada, pero cada palabra llevaba el peso de años acumulados. Y yo perdoné todo eso. Encontré excusas. Me dije que estabas enamorada, que era normal, que eventualmente volverías a valorarme. Pero en Nochebuena, cuando me empujaste físicamente y gritaste que en tu casa mandaba tu suegro, cuando me echaste como si fuera basura delante de todos esos extraños, finalmente entendí algo crucial. Rosa lloraba abiertamente ahora, pero no la consolé. Entendí que tú me enseñaste exactamente cuál era mi lugar en tu vida. Ninguno. Y si no tengo lugar en tu vida cuando las cosas van bien, cuando tienes dinero y seguridad, entonces tampoco lo tendré cuando las cosas se complican. Sería hipócrita de mi parte volver ahora solo porque me necesitas financieramente. No es solo por dinero, intentó argumentar. Te extraño. Los niños te extrañan. He cambiado, papá. Estos meses sin ti me enseñaron... Rosa, la interrumpí con firmeza. No has cambiado. Estás asustada porque las consecuencias de tus decisiones finalmente llegaron. Pero cambio real significaría que hubieras venido a disculparte en enero, cuando todavía tenías el coche, cuando todavía tenías dinero, cuando todavía no necesitabas nada de mí. Vienes ahora porque estás desesperada, no porque realmente comprendas el daño que causaste. ¿Entonces qué?, preguntó con voz quebrada. Simplemente me abandonas. Me dejas sola con 2 niños y deudas acumuladas. ¿Ese es el padre que siempre alardeó de amar incondicionalmente? Esa pregunta casi me hizo reír por la ironía. Amor incondicional no significa aceptar maltrato incondicional, Rosa. Pasé 70 años de mi vida siendo un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador. Sacrifiqué mis sueños, mis pasatiempos, mi felicidad personal, para asegurarme de que tú tuvieras todo lo que necesitabas. Y cuando finalmente decidí que merecía dignidad y respeto, tú lo llamaste abandono. Señalé hacia el centro cultural detrás de mí. ¿Ves ese edificio? Allí dentro hay hombres de mi edad que me respetan, que disfrutan mi compañía, que celebran mis victorias pequeñas. En 2 meses viajé más que en toda mi vida anterior. Gané un torneo de ajedrez. Tengo amigos verdaderos. Tengo paz mental. Y todo eso lo conseguí precisamente porque dejé de esperar que tú me valoraras. Rosa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y los niños? Lucas y Martina no significan nada para ti. Significan todo, respondí con honestidad. Por eso establecí fideicomisos para ellos. Cuando cumplan 25 años, cada uno recibirá una cantidad significativa que les ayudará a comenzar sus vidas adultas. Pero tú no tendrás acceso a ese dinero mientras sean menores. No voy a permitir que uses mi amor por ellos para manipularme nuevamente. Eres cruel, susurró. No, la corregí. Soy finalmente inteligente. Durante 5 años fui el padre perfecto que perdonaba todo. ¿Y sabes qué me trajo eso? Un empujón, humillación pública y la certeza de que solo importo cuando soy útil financieramente. Emilio seguía esperando a unos metros de distancia. Alfredo había ido a buscar su coche. Miré mi reloj. Las 12:20. Habíamos quedado en almorzar juntos en un restaurante nuevo que Alfredo quería probar. Tengo planes, le dije a Rosa con finalidad. Personas que me esperan.
Una vida que he construido sin ti. Papá, por favor. Intentó una última vez. Rosa, te deseo lo mejor genuinamente. Espero que aprendas de esto, que valores a las personas antes de que sea demasiado tarde, que críes a Lucas y Martina para que respeten a quienes los aman. Pero ese aprendizaje tendrás que hacerlo sin mí. Algunas heridas simplemente no sanan, y algunas relaciones no merecen ser salvadas. Me di la vuelta para irme. Rosa me agarró del brazo suavemente. Entonces esto es definitivo. No hay segunda oportunidad. Nunca. La miré una última vez, viendo en sus ojos el reflejo de esa niña pequeña que alguna vez fue mi mundo entero. Pero esa niña había crecido y elegido convertirse en alguien que no reconocía, alguien que valoraba apariencias sobre sustancia, dinero sobre amor, aprobación ajena sobre lealtad familiar. Tú me enseñaste que yo no tengo lugar en tu vida. Repetí las palabras que le había dicho a Vicente aquella Nochebuena. Yo simplemente acepté la lección. Solté mi brazo de su agarre con suavidad pero firmeza y caminé hacia donde Alfredo acababa de estacionar su coche. Emilio ya estaba subiendo al asiento del copiloto. Me giré una fracción de segundo antes de abrir la puerta trasera. Rosa seguía allí, de pie en la acera, observándome alejarme de su vida definitivamente. No lloré. No sentí culpa. Sentí paz. ¿Todo bien?, preguntó Alfredo mientras arrancaba el motor. Todo perfecto, respondí, acomodándome en el asiento. ¿A dónde dijiste que íbamos a almorzar? Mientras el coche se alejaba, vi por el espejo lateral cómo Rosa se hacía más pequeña en la distancia, hasta desaparecer completamente. Igual que su importancia en mi vida. Reducida a nada por sus propias decisiones, por su propio desprecio, por su propia incapacidad de valorar lo que tenía hasta que lo perdió para siempre. Y yo seguí adelante, rodeado de verdaderos amigos, rumbo a un almuerzo tranquilo, con una partida de ajedrez planeada para la tarde y absolutamente ningún arrepentimiento en mi corazón, porque finalmente aprendí que dignidad propia vale más que amor filial forzado. Y esa lección, aunque dolorosa, me liberó para vivir los años que me quedan en mis propios términos, sin disculpas, sin culpa, sin mirar atrás. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.